Hola, se me pide demostrar que las siguientes funciones, transformaciones, son lineales o no. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este caso voy a resolver el inciso A y el inciso C. En este caso voy a resolver el inciso A para ejemplificar cómo se hace. Primero de esta parte voy a resolver el inciso A. Aquí voy a poner inciso A. ¿De qué trata la transformación? Es la transformación que manda el vector de R3 al vector 0. Siempre manda al vector 0. Esta es una transformación que va de R3 a R2. Entonces, ¿cuál es el primer requisito que pide para que sea transformación lineal? Que manda el 0 en el 0. Entonces veamos, si meto aquí el 0 de R3, el 0 de R3 es el siguiente, pues me dice que en esta todo lo va a mandar al 0. Es una transformación muy simple. Lo que yo meta aquí lo manda al 0. Entonces voy a meter el 0 y lo manda al 0. Al 0. Entonces, el primer requisito lo cumple porque el 0 lo manda en el 0. Es tan simple que cuesta trabajo así como entenderlo. Ahora, la siguiente es, si sumo, aquí lo voy a poner, si sumo dos vectores, la transformación los parte. Es decir, sería lo mismo transformar esto más transformar esto que la transformación de la suma de los dos vectores. En este caso están en explícito, o sea, por medio de entradas, entonces voy a agarrar dos entradas distintas, es decir, x1, y1, z1, x2, y2, z2, es decir, va a quedar de la siguiente forma. Aquí usa la letra L para referirse a transformaciones. Voy a agarrar esto, que el primer vector va a ser x1, y1, z1, más x2, ese va a ser mi otro vector que vendría siendo el w, x2, y2, z2. Y esto me gustaría que fuera, pongo un signo de interrogación porque no sé si lo va a cumplir, que fuera igual a la transformación del primero más la transformación del segundo, es decir, sucede esto de aquí arriba, x1, y1, z1. Pongo el signo de interrogación, repito, para ver si sí se cumple. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a sumar los dos vectores convencionalmente, entonces me va a quedar como L de x1 más x2, y1 más y2, z1 más z2. Insisto, ¿qué hice? Sumé esta entrada con esta entrada con esta. Y me remito a la regla de correspondencia. ¿Qué es la regla de correspondencia? Como la receta de cocina que me dice qué debo de hacer con la transformación, es decir, lo que yo ponga aquí me lo va a mandar al 0, entonces lo que yo ponga aquí lo va a mandar al 0, entonces al 0 de R2. Esto se va a convertir en 0,0, porque así dice la regla de correspondencia. Ahora, siguiendo ese mismo criterio, ¿a qué me mandaría esta transformación que está aquí? Pues me mandaría al 0,0. Igualmente a qué me mandaría siguiendo la regla de correspondencia. Aquí en estos son subíndices 2, es decir, va a quedar de la siguiente forma. Aquí es x2, y2, z2. Esta transformación, esta parte me la manda al 0,0 y esta, por regla de correspondencia, lo que yo meta aquí me lo va a mandar al 0,0. Si yo del lado derecho sumo los dos ceros, me va a quedar aquí 0, 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0. Y de este lado pues también me queda 0,0. Entonces sí cumple esta propiedad. La tercera es, lo voy a poner aquí, la tercera es que saca escalares. Eso es decir, si la transformación le meto un escalar alfa por el vector v, eso debe sacar el escalar y quedar de la siguiente forma. Eso es lo que quiero que pase. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar este vector y lo voy a multiplicar por alfa. Entonces, si yo agarro ese vector x, y, z y lo multiplico por alfa, me va a quedar alfa x, alfa y, alfa z. Ahora lo voy a transformar, es decir, le voy a aplicar la transformación a alfa x, alfa y,
alfa z. Por regla de correspondencia, lo que yo meta me lo manda al 0,0. Pero yo quisiera que esto fuera igual a esto de acá, a lo del lado derecho de este requisito para que sea transformación lineal. Trabajemos con este lado derecho, que sería alfa de la transformación de por la transformación de x, y, z. Esto es esto. El vector v gorro es este que está aquí adentro. Entonces, la regla de correspondencia de esta parte que está aquí me dice que lo manda al 0,0. Esto siempre lo va a mandar al 0,0, entonces aquí va a ir 0,0. Esto por regla de correspondencia es 0,0. Si yo multiplico el alfa por 0,0 me va a quedar aquí alfa por 0, esto es 0. Alfa por 0, esto es 0. Entonces podemos ver que esto que está aquí es igual a esto que está acá. Entonces el primer inciso sí es transformación lineal. El inciso B háganlo ustedes. Voy a hacer el inciso C. El inciso C me dice lo siguiente. La regla de correspondencia es la transformación de x, y, z va a ser igual a la primera entrada al cuadrado más y menos z. Bien, ¿cuál es el primer requisito que debe de cumplir? El primer requisito es de que el vector 0 lo manda al 0. Ese es el primer requisito, entonces lo voy a checar. El primer requisito es, si yo meto el 0,0,0, lo debe de mandar al 0, como es este requisito para que sea transformación lineal. Siguiendo la regla de correspondencia, esto sería 0 al cuadrado. Agarro esta entrada y le elevo al cuadrado más 0. Y aquí es 0 menos 0. Obviamente esto es evidente que esto es 0,0. Entonces sí me manda el 0 de R3 al 0 de R2. El primer requisito sí lo cumple. El segundo, vamos a ver. El segundo requisito, recordemos que es que si agarro dos vectores, debe de partir la suma. Entonces tengo que agarrar dos vectores con dos índices. Entonces me va a quedar aquí L de x1, y1, z1 más x2, y2, z2. Y eso me gustaría, por eso pongo aquí un signo de interrogación, porque todavía no sé si sucede, que sea la transformación del primero más la transformación del segundo. Pongo el signo de interrogación para comprobar esto, si es que sucede. Entonces voy a sumar aquí las entradas, como me dice del lado izquierdo, me va a quedar como la transformación de x1 más x2 es la primera entrada. La segunda es y1 más y2. La tercera es z1 más z2. ¿Y qué me dice la regla de correspondencia? Siempre me remito a la regla de correspondencia que agarre la primera entrada y la eleve al cuadrado y le sume la segunda. Esa va a ser la primera entrada, pero ya del vector transformado. Entonces agarro esta, la elevo al cuadrado. Va a ser x1 más x2 al cuadrado más y1 más y2. Y me dice que la siguiente entrada reste y de menos z. Esto es todo y esto es z. Entonces aquí me va a quedar y1 más y2 menos z1 más z2. Esto es por el lado izquierdo. Por el lado derecho, ¿qué sucedería? A mí me gustaría que esto fuera igual. Pongo el signo de interrogación porque todavía no sé si es igual. Siguiendo la regla de correspondencia, esto debe de aplicar para esto. Entonces me va a quedar x1 al cuadrado más y1. ¿Qué me dice la regla de correspondencia? Que agarre este, lo eleva al cuadrado y le sume el término de en medio. Y la segunda entrada va a quedar y1 menos z1, siguiendo la regla de correspondencia. Igualmente va a suceder acá. Aquí va a quedar de este lado con esta parte que está transformando el vector, va a ser x2 al cuadrado más y2
y2 menos z2 menos z2. La pregunta es si esto es igual a esto. A ver, sigamos del lado derecho. ¿Cómo quedaría si sumo estos dos vectores? Quedaría de la siguiente forma. x1 al cuadrado más x2 subíndice 2 al cuadrado más y1 más y2 más y1 más y2. Estoy sumando esto con esto. Y aquí va a quedar y1 más y2, y1 más y2, menos z1 menos z2. Esto es esto. Pero ahora esto, esa es la interrogante. Podemos ver que la entrada y, es decir, esto, sí va a ser igual a esto. Pero esto de aquí es igual a esto de acá. Eso es lo que tenemos que ver. No va a suceder porque si yo elevo esto al cuadrado, ¿cómo me queda? Me va a quedar esta parte, me va a quedar x1 al cuadrado más 2x1, x2 más x2 al cuadrado más y1 más y2. Y observamos que este sí está aquí. Este sí está acá. Estos son estos, pero falta este de aquí. Entonces no son iguales. Es decir, esto es distinto a esto, esto es distinto a esto, esto es distinto a esto. Por lo tanto, esta propiedad no la cumple. No la cumple. No es transformación lineal. Ese fue el inciso C. Paso al inciso A de los polinomios. En esta parte de aquí me dice que son las transformaciones que manda polinomios de grado 1 a polinomios de grado 2, como lo tenemos aquí. Y me pregunta si es una transformación lineal. Tenemos que verificar eso. ¿Cómo lo hacemos? Con lo mismo que he venido explicando. Si yo agarro aquí, la regla de correspondencia me dice aquí vas a meter un polinomio. Vas a meter un polinomio y aquí la regla de correspondencia va a ser t por t, pt, o sea, el polinomio mismo multiplicado por t, menos el polinomio, más el polinomio evaluado en 0. Me dice que son polinomios de grado 1 y los convierte en polinomios de grado 2. Entonces agarremos un hipotético polinomio de grado 1 que sería a t más b. Este polinomio que está aquí es de grado 1, está en el espacio vectorial de polinomios de grado 1. Entonces me dice que lo meta ahí en la transformada. Entonces va a quedar at más b. Y me dice la receta de cocina o regla de correspondencia que va a quedar así. Aquí meto esto que va a quedar at más b más el polinomio en 0. Si yo evalúo este polinomio de grado 1 en 0, ¿cómo quedaría? Aquí metería donde hay t 0 y nada más sobrevive b. Entonces aquí va a estar b. Y ahora, si yo hago un poco de álgebra aquí, este es a, t por t es t cuadrada, más bt más b. Observen cómo aquí este polinomio que está aquí, que es de grado 1, lo convierte en un polinomio de grado 2. Eso es lo que quiero verificar. Entonces, ya está la regla de correspondencia. Está definida así. Un ejemplo particular rápidamente, lo voy a hacer en otro color. Sería, transformemos un polinomio de grado 1 particular. No se acostumbra en álgebra a usar cosas particulares, pero es para que vean cómo funciona. Vamos a meter el 2t más 8. ¿Cómo lo transforma? Meto aquí el t, que es de la regla de correspondencia, esta t. Multiplico ese polinomio, que es 2t más 8. Y me dice que le sume el término independiente, que es 8. Aquí va a estar el 8. Si yo hago un poco de álgebra, esto va a quedar como 2t cuadrada más 8t más 8.
un polinomio de grado 1 lo convirtió en un polinomio de grado 2. Así funciona esta transformación, que no sé si es lineal o no. El primer requisito para que sea lineal es de que manda el polinomio 0 de grado 1, lo manda al 0 del espacio de polinomios de grado 2. Vamos a ver, ¿cuál sería el 0 del espacio de polinomios de grado 1? Sería el 0t más 0. Ese es el 0 del espacio de polinomios de grado 1. Y siguiendo la regla de correspondencia me dice que este es A y este es B. Entonces aquí va A, va a quedar 0, t cuadrada. B es 0 también, aquí va 0t. Y aquí obviamente es 0. Entonces si manda al 0 de polinomios de grado 1, al 0 de polinomios de grado 2. El primer requisito sí lo cumple. El segundo, recordemos que es, si yo meto dos vectores, partes sumas, esto va a ser L de U más L de V. Tiene que cumplir eso. ¿Cómo lo podemos verificar? Voy a agarrar dos polinomios, es decir, uno de estos y otro de estos. ¿Cómo lo hago en general? Con subíndices. Voy a agarrar entonces dos polinomios que va a ser el primero, A1t más B1 más A2t más B2. Este va a ser como mi U y este va a ser como mi V de acá. Y yo me gustaría que esto fuera igual a, entonces tiene que partir la suma, debería de quedar de la siguiente forma. Aquí va a quedar A1 por T más B1 más, ya partiendo la suma va a quedar aquí A2T más B2. Dejo el signo de interrogación para hacer énfasis en que no sabemos si sucede eso. Voy a hacer aquí la suma interior de estos dos polinomios, me va a quedar como, si ustedes suman y agrupan términos, va a quedar A1 más A2 por T. Entonces va a quedar A1 más A2 por T. Y aquí va a ir B1 más B2. Insisto, ya agrupando términos. Siguiendo la regla de correspondencia me dice que debe de suceder esto. Ahora, el coeficiente A va a ir aquí, el coeficiente B va a ir aquí y acá. Entonces aquí todo este es el coeficiente A, entonces va a ir multiplicado por T cuadrada, siguiendo la regla de correspondencia. Va a quedar A1 más A2 por T cuadrada. Y aquí va a ir B1 más B2 por T más B1 más B2. Insisto, siguiendo la regla de correspondencia. Por otro lado, ahora voy a trabajar aquí. Tengo que ver cómo queda la transformación de este lado. Yo quiero ver si esto es igual a lo que voy a escribir. ¿Cómo quedaría la transformación de este lado nada más? De este lado, siguiendo la regla de correspondencia, me dice agarra el término A y multiplícalo por T cuadrada. Entonces va a quedar aquí A1 por T cuadrada más B por T. En este caso B es B1. B1 por T más B1. Esto es la transformación de esto de aquí. Más, hago lo mismo con este de acá, va a quedar de la siguiente forma, siguiendo el mismo razonamiento. A2t cuadrada más B2t. Y aquí va a ir más B2. Ahora, esto es igual a esto. Si yo aquí hago un poco de álgebra y agrupo términos, aquí me va a quedar A1 y A2 van a salir como factor común, me va a quedar A1 más A2 por T cuadrada, más, igualmente con los términos que contienen B, va a quedar aquí B1 más B2 por T, más B1 más B2. Ahora observemos si esto es igual a esto. Podemos ver que sí, entonces el segundo requisito sí lo cumple. Manda el 0 en el 0, que es el primer requisito, esto sí, y esto sí parte sumas, y queda de esta forma. Ahora,
¿Cuál sería el siguiente? El siguiente requisito, lo voy a hacer aquí abajo, es, para que sea lineal, es de que saca escalares. Recordemos cómo es. Si meto un escalar por el vector, eso debe ser igual a alfa, que es el escalar, multiplicado por la transformación del vector. Bien, ¿qué sería en este caso alfa por v? Es alfa por todo este vector que está aquí. Entonces vamos a hacerlo. ¿Qué sería alfa? Un escalar. Por un polinomio general de grado 1 va a quedar aquí alfa at más b. Nada más estoy haciendo lo de adentro, esto de aquí adentro. Eso me va a quedar como, y lo voy a hacer, alfa por at, distribuyendo el alfa, más alfa por b. Ahora le voy a aplicar la transformación a eso que tengo ahí. Si yo lo transformo y uso la regla de correspondencia, ¿qué me dice la regla de correspondencia? Agarras el término que acompaña a la t y lo multiplicas por t cuadrada. Entonces el término que acompaña a la t es alfa por t, alfa por a, perdón. Aquí va a ir alfa por a y lo multiplicas por t cuadrada, siguiendo la regla de correspondencia. Y el término independiente, el b, aquí va a ser alfa por b y va a ir multiplicado por t. Entonces aquí va a ir alfa por b multiplicado por t. Y luego va a ir ese mismo término pero solo. Entonces va a quedar aquí alfa por b. La pregunta es si esto es igual a esto que está acá. Eso es lo que yo quisiera, por eso pongo aquí un signo de interrogación. Entonces, si yo observo esto de aquí, eso es equivalente a decir que es alfa por la transformada, en este caso, del vector de grado 1, que va a ser a por t más b. ¿Y cuál es la transformada de este vector que es un polinomio de grado 1? Ya lo tengo acá. Entonces va a quedar alfa a por t cuadrada más bt más b. Observen que siempre me remito a la regla de correspondencia, eso es básico. Si hago aquí un poco de álgebra, esto va a ser alfa por a por t cuadrada más alfa por b por t más alfa por b. Y observo aquí que tanto del lado derecho y del lado izquierdo y del lado derecho, lado izquierdo y lado derecho son completamente iguales. Entonces también cumple esta propiedad. Cumple que saca escalares, cumple que parte sumas, como esto que está aquí, esto, y cumple que el 0 lo manda al 0. Por lo tanto, sí es transformación lineal. Ok, tienen que hacer ustedes este y este. Chequen bien si los procedimientos que están haciendo. Continúo. Bien, para este ejercicio ya me dan por hecho aquí que tengo una transformación lineal. Esta de aquí ya es una transformación lineal, no me pide comprobarlo, me pide determinar si ciertos vectores están en el núcleo y si ciertos vectores están en la imagen, o sea, hacia dónde los envía. El inciso de aquí dice determine el núcleo y determine un conjunto de... El otro inciso dice determine un conjunto de vectores que generen la imagen, o sea, hacia dónde van. Recapitulando, recordemos que este va a ser R2, que sería el dominio, y lo voy a poner, va de R2 a R2, y aquí va a ir R2 también, lo manda a R2. Entonces, el núcleo va a ser todos los vectores que me los manda al 0, a solamente al 0 del espacio al cual estoy enviando por medio de la transformación lineal L. Tengo que encontrar todos esos vectores, entonces me preguntan si 1 y 1, 2 está en el núcleo, es decir, si 1 y 2 están aquí. 1 y 2, si están ahí, al aplicarles la transformación, me los debe convertir en el 0. Ahora 3 y 6 están en la imagen. Eso de ahí, este inciso C y el inciso D deben de estar acá. Es decir, si están acá, deben de venir de algún lado de acá. Y luego dice determine el núcleo y determine un conjunto de vectores que generen la imagen, porque la imagen también es un subespacio. Entonces, la imagen debe estar generada por un conjunto de vectores. Bueno, vamos a hacerlo. El inciso A.
Me pregunta si 1 y 2 está en el núcleo, entonces le aplico la transformación así de simple. Entonces va a estar así, aquí va a estar 1, 2, le aplico la transformación y veo si está en el núcleo. Aquí va a ir de cajón, va esa matriz, la 1, 2, 2, 4. Y aquí meto el vector que quiero checar si me lo convierte en el 0, que va a ser 1 y 2. Si hago la multiplicación de matrices va a ser 1 por 1, va a quedar aquí 1. 2 por 2, 4. 4 y 1, 5. Repito, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. Sumo esos valores y van acá. Luego este por este, más este por este, 2 por 1, 2, 4 por 2, 8, 10. Y esto es distinto del vector 0,0. Entonces, este vector no está en el núcleo de L. No está en el núcleo de L. Me lo mandó al 0,0. Ustedes hacen el inciso B. Voy a pasar al inciso C. Me pregunta si 3, 6 está en la imagen. ¿Qué quiere decir que está en la imagen? Debe de haber un vector aquí, A1, A2, tal que al aplicarle la transformación debe de darme ese vector, que es el 3,6. Es decir, debo de encontrar, esto ya estoy de este lado de la transformación, hacia donde los envía. Entonces el 3,6 debe de venir de algún lado, debe de haber en el dominio algún vector A1, A2, tal cual, al aplicarle la transformación me manda el 3,6. Entonces observemos este lado. Lo único que tengo que hacer ahí es la multiplicación de matrices, me va a quedar como 1 por A1 va a ser A1, más 2 por A2, más 2 por A2. 2 por A1 va a ser así, más 4 por A2. Y esto debe ser igual a 3, 6. Es muy simple, esto es A1 más 2A2. ¿Por qué es simple? Porque es un sistema de 2 por 2. 4A2 igual a 6. Si yo observo, este tiene coeficiente 1, este tiene coeficiente 2, este tiene el valor 3. Y el renglón de abajo es el doble de este renglón. Entonces son dos rectas, la interpretación geométrica de eso son dos rectas, pero están encimadas, son paralelas. Al tener este el mismo múltiplo que este y que este, son rectas paralelas. Si son dos rectas paralelas encimadas, hay una infinidad de soluciones. Otra forma es que resuelvan este sistema y se den cuenta que hay una infinidad de soluciones, como lo hemos venido haciendo todo el curso. Ahora, como hay infinidad de soluciones, quiere decir que va a haber una infinidad de A1, A2 que me los manda aplicando la transformación, me los va a mandar al 3,6. Entonces, cualquier número que yo meta aquí me va a mandar al 3,6. Entonces, el 3,6 sí está en la imagen. Sí está en la imagen. Ahora me dicen, determina el núcleo de esa transformación lineal. Para determinar el núcleo, ¿qué es lo que tengo que hacer? El núcleo es el conjunto de vectores tales que al aplicarle la transformación me los manda al 0 del vector codominio, del espacio codominio, perdón. Entonces vamos a ver el conjunto de vectores. ¿Cómo pongo el conjunto de vectores? Pues utilizando álgebra. Va a ser A1, A2, ya estoy en el inciso E, estoy encontrando el núcleo. Entonces, si yo meto aquí un vector, el requisito es de que me los mande al 0 del codominio, de la imagen. Entonces va a ser aquí 1, 2, 2, 4, y aquí va a ir A1, A2. Y esto debe de ser 0,0. ¿Por qué? Porque si este está en el núcleo, este vector hipotético desconocido, al aplicarle la transformación me lo manda al 0 de la imagen.
Entonces, si me lo manda al 0 de la imagen, debo de encontrar esos valores de A1 y A2. Vamos a hacer aquí álgebra, me va a quedar 1 por A1 más 2 A2. Renglón, columna, y esto debe ser igual a 0. Renglón, columna, va a ser 2A1 más 4A2. Es un sistema de ecuaciones lineal homogéneo. Si yo hago un poquito de álgebra, se parece mucho al anterior inciso que resolví. Aquí va a ir 1, aquí va a ir 2, aquí va a ir 2, aquí va a ir 4 y aquí va a ir 0,0. Y esto pues es muy simple. Si hago Gauss-Jordan, Gauss nada más, va a quedar aquí 0, 0 y 0. Entonces tengo una infinidad de soluciones. Pero como hay una infinidad de soluciones, tengo que encontrar esa recta. Esa recta, porque si hay una infinidad de soluciones, quiere decir que esto de aquí se intersecta en una recta. ¿Cuál es esa recta? Entonces recordemos que esta columna corresponde a 1 y esta columna corresponde a 2. Vamos a parametrizar esa recta, entonces va a quedar A1 más 2A2 es igual a 0. Entonces de aquí despejo A1, me queda menos 2A2. Todo lo colecciono dentro de un vector. A1 va a ser 2A2 y A2 va a ser A2. Así de simple. Estoy parametrizando a partir de A2. De aquí factorizo el A2, me queda A2 por menos 2,1. Aquí está la recta. Toda esta recta, si yo la meto a la transformación lineal, me la manda al 0. Es una recta que pasa por el origen. Esta recta es el núcleo. ¿Cuántos grados de libertad tiene una recta? 1. Entonces yo les comenté que el núcleo es un subespacio. Entonces todo subespacio tiene una base. La base es este vector. Este vector que está aquí genera esa recta. Y como tiene un grado de libertad, la dimensión de ese subespacio es 1. La dimensión del núcleo se le llama nulidad. Ya lo había mencionado. ¿Con cuántos vectores genero este espacio? Con 1. Entonces la dimensión es 1. Ya quedó el inciso E. Para el inciso F, me pide determine el conjunto de vectores que genera la imagen de L. ¿Cuál sería la imagen de L? Pues el conjunto al cual estoy enviando los vectores sería todo el codominio de la imagen. Entonces, si quiero determinar la imagen, nada más observo esto que tengo aquí, voy a hacer F, multiplico renglón, porque esto es la imagen, es a lo cual está convirtiendo este vector, lo está convirtiendo por medio de la transformación lineal, lo está convirtiendo en esto de acá. Entonces vamos a hacer esta multiplicación por este renglón, por esta columna, me va a quedar como 1A1 más 2A2, y el siguiente va a ser 2A1 más 4A2. ¿Por qué estoy haciendo eso? Todo esto de aquí está en el dominio. Todo esto de acá está en la imagen. Entonces quiero ver qué conjunto de vectores generan la imagen. Aquí voy a separar peras con peras, manzanas con manzanas, A1 con A1, A2 con A2 en dos vectores. Entonces aquí me va a quedar A1 y aquí va a quedar 2A1. Aquí va a quedar 2A2, 4A2. Aquí hay un término común que es A1, entonces queda A1 multiplicado por 1 y aquí 2. Y aquí A2, entonces A2 es el factor común, va a quedar multiplicado 2 y 4. Y este vector, junto con este, es el conjunto de vectores que generan la imagen de la transformación. Bien, como aquí ya encontré el inciso F, que es el conjunto de vectores que generan la imagen de L, que son este y este, son dos vectores que generan la imagen de L. La imagen de L también es un subespacio, y al ser un subespacio, también tiene una dimensión. La dimensión de la imagen se le llama rango, y es la base que genera la imagen. Para que sea base, recordemos que tienen que ser linealmente independientes esos vectores. Aunque estos dos vectores generan la imagen, no son linealmente independientes. Podemos observar que el 1,2, si lo multiplico por 2, obtengo este vector que tengo acá.
Entonces son linealmente dependientes. Eso quiere decir que uno sale sobrando, por ejemplo, este. Nada más con este me basta para generar la imagen. Insisto, ambos generan la imagen, pero este ya no es necesario, está de más. Entonces el rango de esta transformación lineal, insisto, el rango es la dimensión de este subespacio imagen, es 1. ¿Por qué no son 2? Porque son linealmente dependientes. Este es paralelo a este. Si este lo multiplico por 2, obtengo este. Y este lo multiplico por 2, obtengo este. Entonces este no es necesario. Basta con este vector. Ahora observemos. Tenemos la nulidad, que la calculé anteriormente hace unos instantes, que era 1. Era una recta. El rango es 1 también. Si yo sumo estos dos, me va a dar 2. Siempre se va a cumplir que este 2 va a ser la dimensión del dominio. Es decir, si ustedes calculan la nulidad de una transformación lineal y su rango, al sumarlos les va a dar la dimensión del dominio. ¿Cuál es la dimensión de R2? Pues 2. Ese es el teorema fundamental del álgebra lineal. Así se le llama. Entonces 1 más 1 es 2. Gracias.